revelado. El increíble secreto de mi abuela que mi marido escribía cada jueves en su diario. Mariana entró a casa con una desazón palpable. La jornada de clases, una vez más, le había dejado la sensación de un grano de arena atrapado en la garganta. Era docente de historia en una escuela pública en Madrid, un trabajo que la había llenado de orgullo al principio, pero que ahora se sentía como una trampa silenciosa, vacía de reconocimiento y llena de procedimientos sin alma. Cada día, lidiaba con la presión de resultados. La meritocracia aplastaba su pasión por contar historias verdaderas, por dar voz a quienes jamás la tuvieron. La mirada de sus alumnos, que alguna vez brillaba con curiosidad, ahora solo reflejaba la apatía. ¿Qué había de emocionante en un mundo que solo valoraba fechas y datos? Con la mente agitada, miró a Javier, su esposo, quien estaba centrado en su diario. Los jueves, Javier se sumergía en la vida de su abuela Carmen, una mujer que había forjado una existencia repleta de dificultades, con esperanzas y sueños ahogados por el peso de la pobreza. Cada palabra de su historia parecía un testamento al coraje. Pero, ¿acaso Mariana podía aspirar a ser algo más que un susurro apagado en el vasto ecosistema educativo? Sentía que esa voz, la de Carmen, resonaba en su mente, pero atrapada en su propio dilema, el camino hacia el aula se había vuelto gris. Días atrás, había tenido una conversación con un colega que mencionaba la importancia de los números, el enfoque en el rendimiento. ¿A dónde había quedado la esencia de enseñar? Propuso un proyecto en donde se exploraran las historias familiares de los alumnos, pero fue recibido con risas y comentarios despreciativos. Aquello apuñaló su confianza. Sus miedos tomaron forma, el miedo a no ser suficiente, a ser vista como la profesora que desea cambiar el mundo, cuando en realidad, solo era una sombra del legado de su abuela. Ese jueves, al regresar a casa, encontró una carta en su buzón. Con manos temblorosas, la abrió y en ese instante, su corazón se detuvo. Un oscuro secreto familiar la golpeó, injusticias sufridas por Carmen que jamás había conocido. Detalles de su vida que la transformaron en una figura sacrificada por un presente que nunca la reconoció. Mariana sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. Todas las historias previas sobre la fortaleza de su abuela ahora tenían un matiz diferente, una nueva luz que acentuaba su lucha. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su mente seguía acelerada, la revelación la había dejado al borde de un colapso emocional. Esa noche, el eco de los recuerdos de Carmen la abrazaba, pero también la abrumaba. Se vio atrapada entre dos caminos, la ambición de abrir nuevas sendas en la educación o la necesidad de honrar a una mujer que había apagado su propia voz por el bien de otros. Los ojos de su estudiante, reflejando la lucha que también vivía, amplificaban su dilema. Algo en su interior gritaba por romper ese ciclo, pero cómo hacerlo desde la pequeña aula que sentía como una cárcel. Mientras la brisa nocturna jugaba entre las callejuelas de Madrid, Mariana sosteniendo el cuaderno de Javier, la incomodidad de su propia historia pesaba más que nunca. En ese momento de lucidez, se dio cuenta de que el verdadero camino hacia el reconocimiento comenzaba con la valentía de confrontar las verdades ocultas. Pero, ¿tendría el valor para hacerlo? La incertidumbre la invadía, anticipando un desenlace que podría cambiarlo. Todo, pero la pregunta persistía. ¿Podría quebrar las cadenas del silencio y, a la vez, abrazar el legado de su abuela? La mañana siguiente, un rayo de luz se filtró por la ventana, pero para Mariana, la claridad del día no traía consigo un sentido de renovación. Al levantarse, el peso del secreto familiar aún la ahogaba. Consciente de que debía actuar, se propuso un plan. Empezaría a enseñar con un enfoque más personal, recopilando las historias de sus alumnos, sus familias. Aquella idea, que había sido motivo de burla, ahora la veía como un camino viable. El aula, una vez considerada un lugar de monotonía, se volvió su laboratorio. Empezó con pequeños pasos. Propuso que cada alumno presentara un objeto que representara su historia familiar.
La resistencia inicial fue palpable. Algunos se reían mientras otros simplemente se cruzaban de brazos. Sin embargo, en la medida en que las semanas avanzaban, Mariana comenzó a notar algo. La mirada de varios estudiantes empezó a brillar con un atisbo de curiosidad. Una tarde, mientras ayudaba a Ana, una alumna tímida, a elegir un objeto, ésta mencionó que su abuela había sido artista, algo que nunca había compartido. Mariana la escuchó con atención. En sus ojos vio la posibilidad de una conexión viva, de una historia que podía resonar con las dificultades que había enfrentado su propia familia. Era un chisporroteo, un destello del cambio que tanto anhelaba. Sin embargo, cada avance se vio empapado de dudas internas. Aquella misma noche, tras cerrar la puerta del aula, su mente batallaba entre lo que deseaba y lo que temía. ¿Podría aquello ser suficiente? Las historias de sus alumnos eran preciosas, pero también reflejaban dolor y sufrimiento. Necesitaba abrir su propio corazón, pero eso implicaba ser vulnerable, quizás hasta despojarse de la imagen perfecta de la docente infalible. Encerrada en su habitación, se encontró revisando el diario de Javier, buscando la conexión con Carmen que tanto necesitaba. Las palabras llenaban las páginas de su vida, las emociones crudas de una mujer que había enfrentado adversidades que Mariana ahora comenzaba a entender. Era un legado de resistencia, pero también de voz, un poderoso recordatorio de que cada historia importaba. Decidió que para el próximo proyecto quería presentar un mural donde las historias de sus alumnos florecieran, un testimonio colectivo que homenajeara no solo su travesía, sino también a las generaciones anteriores. Pero al mismo tiempo, sabía que debía incluir su propia historia, enterrada bajo el peso de la tradición y el miedo. Las semanas continuaron su marcha, y cuando el día del mural llegó, una mezcla de emoción y ansiedad se aferraba a su pecho. Aunque el aula había cobrado vida con un sentido palpable de comunidad, ella misma se sentía como una impostora. ¿Realmente podía estar a la altura? ¿Cuáles eran sus verdades ocultas? A medida que los estudiantes compartían, sentía que una parte de ella tenía que dar ese paso adelante. Sin embargo, el impulso del silencio la sujetaba con firmeza. Cuando Mariana tomó el micrófono para compartir su historia, el aire se sentía denso. En ese momento, tuvo una epifanía. Sus palabras, tal como las de su abuela, tenían el poder de transformar. Con cada giro de la lengua, sentía que el muro que la mantenía aislada de su autenticidad empezaba a desmoronarse. Justo cuando pensaba que todo estaba listo para ser liberado, un murmullo en el aula la interrumpió. Un comentario burlón de un estudiante que había cuestionado su autoridad antes. Esa risa resquebrajó su concentración y la hizo vacilar. Aquel pequeño ataque de desdén penetró de forma profunda en su vulnerabilidad. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Iba a dejar que ese instante la hiciera retroceder. En ese instante crítico, se enfrentó a una elección, la lucha por su voz, su historia frente a la burla. Tomando una respiración profunda, levantó la vista y miró a los ojos de sus estudiantes, comprendiendo que lo que había comenzado como duda podría transformarse en una victoria. La pregunta se plantó en su mente como una semilla, desbloquearía el camino hacia. Su auténtico cero dejaría que las risas resonaran y cedieran su triunfo a su temor. El resultado de esa decisión cambiaría no solo su vida, sino también la de cada uno de sus alumnos. La elección que iba a hacer podría ser el puente que desbordara el silencio en torno a las historias no contadas, un eco del legado de su abuela. Pero en un segundo, todo se tornó incierto. ¿Tendría el valor de despejar las sombras que aún la mantenían cautiva? Su voz estaba a punto de ser escuchada, pero la tensión de ese momento la hizo dudar. Sin embargo, el eco de las risas aún reverberaba en su mente. ¿Qué pasaría si no lograba hacer lo que sus alumnos necesitaban? Mientras avanzaba, cada paso parecía ser un desafío, cada palabra un riesgo a tomar. Con el corazón acelerado, dio un paso hacia adelante y se preparó para declarar la verdad que la había estado llamando. El mural no solo sería un testimonio de sus alumnos, sino también el acto valiente de dar voz a su propia historia. ¿Sería suficiente para romper las cadenas que la mantenían atada? El murmullo del aula se desvaneció en un silencio expectante al unísono con el latido agitado de Mariana. Con el micrófono aprisionado entre sus manos, su mirada se encontró con la de Ana, cuyo rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y esperanza. Era como si cada estudiante estuviera esperando que ella rompiera el hechizo de la burla y les mostrara la valía de sus propias historias. Las palabras se agolpaban en su garganta, una satisfacción y un terror simultáneos.
¿quedaría expuesta? Pero en su interior empezaba a germinar la certeza de que tal vez, solo tal vez, el compartir su historia permitiría que otros se sintieran igualmente despiertos. Respiró hondo y comenzó a hablar, describiendo su infancia, el eco de su abuela en cada rincón de su hogar, su legado tejido con hilos de esfuerzo y resistencia. Mariana sentía cada palabra fluir como un río, una aclaración de la niebla que siempre había mantenido su verdad a distancia. No era solo su historia, sino la de todos aquellos que habían luchado por ser escuchados. Poco a poco, las sonrisas en el aula comenzaron a sustituir las burlas, y los rostros tomaban forma en ese nuevo espacio. Notando el cambio en la atmósfera, Mariana sintió la presión de las miradas empoderadas y comprendió la magnitud de su revelación. Su vulnerabilidad podría ser un espejo en el que todos fueran reflejados. Sin embargo, el estudiante burlón, que hasta ahora había sido solo una sombra en su mente, levantó la mano. ¿Pero eso no significa que tu historia es solo una excusa para justificarnos? No todas las historias tienen un final feliz, ¿verdad? La incredulidad en su voz resonó procesional y, para Mariana, golpeó como un tambor que martilleaba sus entrañas. Era otra prueba, otro momento de tensión. ¿Debería rebatir su afirmación o asumir el peso de la verdad descarnada? En lugar de responder directamente, Mariana decidió volver la pregunta hacia toda la clase. No es cierto que las historias, no importa cuán dolorosas o felices sean, llevan un mensaje. ¿No es el desafío de cada uno de nosotros hacer uso de esas vivencias como una plataforma para crecer? El aula estalló en murmullos y reacciones viscerales. Algunos asintieron, mientras que otros todavía dudaban. Pero el efecto inicial de su relato había logrado desatar en ellos un torrente de reflexión. La conexión emocional que había forjado ahora se convertía en una invitación para que los demás también compartieran. Si ella podía exponerse, ¿acaso no podían ellos hacerlo también? Mariana sentía que la brecha empezaba a cerrarse, aunque las risas de ese estudiante aún resonaban en su mente. Mientras sus compañeros comenzaban a abrirse, ella se dio cuenta de que el mural había superado su significado inicial. Ya no era solo un homenaje, sino una salvación, un espacio donde el dolor, la alegría y la lucha se entrelazaban en una red de resiliencia compartida. La lluvia de historias desbordaba en el aula, revelando secretos y anhelos. La verdad de cada estudiante resonaba, incluso la de aquel chico que se había atrevido a cuestionarla. Soy un inmigrante, y nadie cree que mis sacrificios sean suficientes aquí, confesó con la voz temblorosa. Era la misma vulnerabilidad que había temido comunicar, solo que ahora fluía en un torrente visceral de sinceridad. El aula se transformó en un paisaje vibrante, un testimonio de cada batalla librada en la soledad. Mariana estaba inmersa en una eufonía de relatos, pero en su mente, la pregunta latente regresaba: ¿sería capaz de sostener este mural como la fortaleza que todos esperaban? ¿O al final se hundiría bajo sus propias dudas y los ecos de las risas burlonas? Cuando finalmente llegó su turno, Mariana se percató de que la transformación del aula había comenzado un viaje dentro de ella misma. Con el alma en la mano, se preparó para dar el último paso en su relato. El momento de confrontar sus propios fantasmas estaba a punto de llegar, y el riesgo de ser vista aún le aterrorizaba. Sin embargo, lo que había empezado como una búsqueda de conexión personal se estaba convirtiendo en un proceso liberador donde su voz se volvía esencial. Mientras se alzaba, una sensación inquebrantable se alzó en su pecho. Con una resolución renovada, hizo una promesa silenciosa a sí misma: no solo compartiría su carga, sino que reinventaría el significado de enseñar. El mural sería su legado, pero no un simple homenaje, sería un compromiso despejado que podría inspirar a más de uno. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar, un ruido fuera del aula la interrumpió, rompiendo la burbuja de conexión que había creado. Era una voz conocida, la de su pareja, llamando a la puerta. El eco de su nombre resonó en el aire, trayendo consigo una incertidumbre inminente. ¿Acaso había más secretos esperándola en casa? La revelación clamaba en su interior, desde un lugar desconocido. ¿Estaba realmente lista para escuchar lo que el destino le había preparado? El murmullo del aula se desvaneció cuando Mariana, aún temblando por la ansiedad, se dirigió lentamente hacia la puerta. Cada paso inicial era pesado, como si estuviese atravesando un escenario lleno de interrogantes y su propia vulnerabilidad. Abrir esa puerta significaba enfrentarse a algo más grande, su vida personal, su relación, y la posibilidad de ser desilusionada en su búsqueda de autenticidad. Al abrir la puerta,
se encontró con su pareja, Gabriel, que sostenía un diario en su mano. Su expresión era de mezcla de preocupación y amor. Sin embargo, el destello en sus ojos parecía contener un océano de secretos. ¿Por qué le había escrito esos diarios cada jueves? Mariana había notado las sutiles variaciones en su comportamiento, breves ausencias que lo habían llevado a convertirse en un enigma para ella. ¿Puedo pasar?, preguntó él, su voz temblorosa como un hilo frágil ante un fuerte viento. Mariana asintió y se hizo a un lado, sintiendo que una parte esencial de su vida estaba a punto de reconfigurarse ante ella, una vez dentro. La atmósfera cargada de historias compartidas y confesiones resonó mientras Mariana cerraba la puerta. Gabriel se sentó, manteniendo el diario en su regazo. Sin saber cómo comenzar, a ella le costó respirar. Cada inhalación parecía un eco del murmullo de sus compañeros aún vibrando en su mente. «Hay algo que tengo que contarte sobre esos jueves», comenzó él, su voz oscilante cargada de significado. Mariana sintió un nudo en el estómago. Lo último que deseaba era que una revelación desgastara la valiosa conexión que estaba creando en la escuela. Mientras él hablaba, Mariana se sumergió en sus pensamientos. Cada palabra que él decía se entrelazaba con la lucha interna que había sentido esa mañana. Compartir su historia había sido un paso hacia adelante, un intento de despojarse de las capas de miedo y duda que habían formado parte de su identidad. Sin embargo, la defensa que había construido en torno a su vida personal estaba siendo desmantelada. Es sobre tu abuela», finalmente reveló Gabriel, su mirada fija en el diario. «He estado escribiendo sobre nació en circunstancias difíciles, y yo no sabía». Su voz se desvaneció y Mariana sintió que una chispa de curiosidad y dolor la atravesaba. «¿Qué hay de mi abuela?», preguntó, tratando de mantener su voz firme a pesar del temblor en su interior. El eco de su historia y los secretos que tal vez había mantenido comenzaron a cobrar vida ante sus ojos. «Sé que te importan sus historias, cómo lidió con su pasado, sus sacrificios. Pero descubrí cosas sobre su vida que nunca imaginé, cosas que podrían cambiar cómo ves tu propia vida», explicó Gabriel, sin apartar la mirada del diario. «He sentido que si podía entender su historia, tal vez podría entender mejor la tuya». Mariana sintió que su alma se chisporroteaba de emociones. El objetivo de las revelaciones que había comenzado en el aula se expandía, exigía que su vida se pusiera en la balanza. Estaba preparada para la verdad, no solo sobre su abuela, sino sobre el papel de Gabriel en esta narrativa que se entrelazaba con la suya. La mezcla de ansiedad y determinación inundó su ser. Aquí, en este salón, debía decidir si continuaba su viaje de autodescubrimiento enfrentando su historia familiar o si prefería conservar a su pareja en un pedestal, ignorando la posibilidad de que su pasado pudiera ser un espejo para su propio futuro. Mientras Gabriel pasaba las páginas, Mariana sintió que las viejas burbujas que había creado en su mente comenzaban a estallar. La pregunta latente se formó con claridad brutal: ¿sería capaz de lidiar con lo que descubriría, o encontraría la fuerza para enfrentar los secretos que su familia había ocultado? Entonces, una frase surgió como un relámpago en su interior: el momento de la verdad había llegado, y era mi deber encontrar la respuesta. Pero justo cuando se preparaba para preguntar, una sombra de duda cruzó por su mente, llevándola a cuestionar si estaba lista para todo lo que podría desenredar. Ese hilo de la historia, el destino, implacable como siempre, empujó a Mariana hacia adelante. «¿Qué es lo que realmente sabes de mi abuela, Gabriel?». La respuesta estaba a punto de transformarlo todo, y en ese instante, la certeza de lo que vendría la dejaría con el pulso acelerado y la mente inquieta, como si una tormenta se aproximara rápidamente. Mariana observó a Gabriel mientras su corazón latía desbocado. Las palabras parecían estar atrapadas en su garganta, cargadas de una mezcla de miedo y expectativa. Gabriel, cuyo rostro reflejaba una lucha interna, finalmente abrió el diario, las páginas amarillentas presentando un tejido de escritos que ahora pesaban sobre su relación. «Descubrí que tu abuela vivió una vida que siempre había estado rodeada de secretos», murmuró él, acomodándose en su silla y buscando la manera de articular lo que había leído. Sin embargo, no era solo la historia de su abuela lo que Mariana deseaba saber, era la razón por la que Gabriel había sentido la necesidad de indagar en su pasado y el impacto que esto tendría en el futuro de ambos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», su voz salió más dura de lo que había intentado intencionalmente. Las defensas naturales comenzaron a levantarse, pero sabía que quería escuchar lo que tenía que decir. Necesitaba entender. «¿Acaso pensabas que era un juego?».
¿Que todo esto no me afectaría? Su determinación resonaba fuertemente en la habitación. Gabriel bajó la vista, aturdido. No era mi intención herirte. Al contrario, quería entender. Hay aspectos de su vida que te han influenciado a ti también, Mariana. Los ojos de ella se llenaron de una mezcla de tristeza y rabia. Era un momento revelador, en el que la realidad tenía el poder de cambiarlo todo. En su mente, la figura de su abuela creció, tomaron forma aquellas sombras de su infancia, exploraciones familiares que había evitado y parte de su herencia que ahora parecía desbordarse. Las historias contadas eran solo el comienzo. ¿Y qué fue lo que descubriste, Gabriel? Se impuso la pregunta, la urgencia cada vez más visceral con cada segundo que pasaba. Fue una lucha, su vida. Amores perdidos, decisiones que nunca debió tomar, secretos de familia que se impusieron sobre su deseo de ser feliz. Su voz titubeó, como si revivir aquel relato también lo afectara a él. Este diario es no solo un registro de mis pensamientos, sino también de su dolor. Las palabras de Gabriel comenzaron a enlazarse con las de Mariana, invitándola a profundizar todavía más en su propia historia. Su vida no había sido un mero cuento de hadas, también había luchado, pero la mayoría de esos episodios habían permanecido ocultos, enterrados bajo una capa de aparente normalidad. Mientras el silencio se extendía entre ellos, Mariana se sintió abrumada. ¿Qué tal vez ocultaban también sus propios miedos, inseguridades? Su propio viaje de autodescubrimiento, al cual había dedicado tanto tiempo y esfuerzo, se vio de pronto en peligro. La posibilidad de que los secretos familiares no solo afectaran a su abuela, sino que también repercutieran en su identidad, en su forma de amar y en sus sueños profesionales, comenzó a anidar en su mente. Esto es más grande de lo que pensé. ¿Qué más hay que no sé?, preguntó Mariana, decidida a desentrañar no solo la vida de su abuela, sino también a mirarse a sí misma a través de un lente nuevo. Gabriel tragó saliva, y finalmente, su mirada se encontró con la de ella. Hay un legado, Mariana, algo que se transmite de generación en generación. Y quizás esa historia pueda ofrecerte, o mejor dicho, ofrecernos, una nueva perspectiva sobre nuestras propias decisiones. Las palabras de Gabriel aguardaban un desenlace. La revelación estaba ahí, y Mariana era consciente de que su vida podía cambiar. Ya no solo estaba enfrentándose a los secretos de su abuela, sino también a la antigua pregunta de si su familia había sido realmente quien ella había pensado que era. ¿Estás dispuesto a descubrirlo juntos? La voz de Mariana tembló con un destello de valentía. Con cada fibra de su ser, sabía que la respuesta podría abrir puertas que habían estado cerradas durante demasiado tiempo. La tensión acumulada vibraba en el aire, la incertidumbre aplastante mezclada con una pizca de emoción. Había reservado cada rincón de su ser para preservar su vida tal como la conocía, pero si quería crecer, debía confrontar su historia. Quiero saber. Estoy lista para descubrir la verdad, afirmó, su voz ya no tan temblorosa como un instante antes. El compromiso personal que estaba tomando era un paso de fe hacia lo desconocido, pero la necesidad de alcanzar su esencia más profunda la empujaba a seguir adelante. Así, con el corazón latiendo en sincronía con un nuevo propósito, Mariana entrelazó su destino con el de Gabriel. Las revelaciones estaban por venir, y ella estaría lista para enfrentarlas, incluso si eso significaba desafiar la esencia misma de lo que había considerado como verdad. Mientras Gabriela sentía, una sombra pasó por su rostro. Hay algo más que escribiré, Mariana. Un secreto que podría cambiar todo lo que sabes sobre tu familia. Y con esas palabras, la tormenta que había empezado a gestarse en su interior cobraba fuerza una vez más. Mariana sentía como la inquietud se espesaba en la habitación, convirtiendo cada susurro de Gabriel en un eco incesante de preguntas no respondidas. La promesa de nuevas verdades flotaba entre ellos, convirtiendo la atmósfera en una esfera tensa, cargada de la anticipación inquietante que precede a una tormenta. El secreto oculto parecía pulsar en el aire, y Mariana sabía que su vida estaba a punto de dar un vuelco radical. ¿Qué tipo de secreto? ¿Es algo que debería temer? La voz de Mariana se alzó, aunque intentaba mantenerla controlada. No podía evitar que el miedo se colara entre las palabras, aunque la curiosidad comenzaba a eclipsar. Gabriel exhaló un profundo suspiro, como si el aire pesado que había absorbido le hubiera pesado enormemente. Es algo que ha estado escondido entre las páginas de su historia,
pero que está conectado a las decisiones que tomamos cada día. Mariana sentía que esas palabras eran un pulso constante, llevándola a recordar las elecciones que había hecho en su vida, cada una cargada de significado. La memoria de los momentos en que había optado por ignorar la historia de su familia, por evitar confrontar su herencia, se avivó con cada frase de él. La necesidad de conocer su verdad, de enfrentar cada fragmento oculto, se intensificó en su interior. Quizá entender esto te ayude a tomar las decisiones que te aclaren quién eres tú misma, dijo Gabriel, su mirada fija en ella, como si intentara penetrar todos sus miedos. ¿Recuerdas cuando hablábamos de seguir nuestros sueños en lugar de vivir para las expectativas de los demás? Ese legado puede ser parte de ello. Mariana sintió que su corazón respondía a sus palabras, mezclando la angustia y la razón. Durante demasiado tiempo había caminado el camino que otros marcaron para ella, dejándose llevar por la corriente de expectativas familiares y sociales. La búsqueda del sentido y la toma de decisiones auténticas estaban a solo un paso, pero ese paso era, en realidad, una montaña a escalar. ¿Qué tipo de decisiones crees que tomó mi abuela?, preguntó, su voz llena de desesperación. ¿Qué lecciones no aprendí? Gabriel se inclinó hacia ella como si quisiera compartir un secreto que había permanecido oculto por generaciones. Ella tuvo que elegir entre su felicidad y la felicidad de los que amaba. A veces, esos sacrificios nos marcan para siempre. Pero también nos enseñan a valorar nuestra propia felicidad y a no tener miedo de tomar el control de nuestra vida. Mariana sintió una marea de emociones revivir dentro de ella. Las historias familiares que siempre había considerado lejanas se sentían más cerca ahora. Había comenzado a percibir el dolor que su abuela había soportado y la lucha que había enfrentado. Enfrentarse a esta verdad no solo significaba comprender una historia familiar, sino también reconocer el poder que poseía para cambiar su propia narrativa. ¿Cómo puedo hacer para no repetir sus errores? ¿Qué pasos puedo dar para liberarme de esta carga? Su voz ahora era firme, decidida. Quería tomar acción, no solo conocer lo que había pasado. Primero debes aceptar que no está mal sentir miedo o inseguridad. Das el primer paso al buscar la verdad, respondió Gabriel, su tono suave pero empoderador. Mariana sintió como el calor de su apoyo comenzaba a abrir un camino a través de la neblina que había ensombrecido su visión. En un instante, se dio cuenta de que este viaje no solo se trataba de su abuela y sus secretos, sino de permitir que sus propias decisiones definieran el rumbo de su vida. Cada palabra que Gabriel pronunciaba se convertía en un faro, guiándola hacia la posibilidad de redescubrirse. Comprendió que podía deconstruir su historia, transformarla en algo nuevo y poderoso. Iré a buscar las historias, Gabriel. Lo haré por mí, pero también por ella, declaró, la determinación reafirmándose en su interior. Y yo estaré contigo en cada paso, prometió él vehemente. Mariana se sintió revitalizada. La búsqueda de su verdad empezaba ahora. La presión de aquellos secretos familiares, aunque pesada, había encendido una chispa. Mientras salían juntos de la habitación, la posibilidad de un viaje transformador se dibujaba en sus mentes. Pero, en el fondo, Mariana sabía que el camino sería más complicado de lo que podían imaginar. ¿Y si hay más secretos de los que creíamos? ¿Algo que podría derribar todo lo que sabemos acerca de nuestra familia?, preguntó Gabriel de manera súbita, su mirada aún capturada entre la expectativa y la ansiedad. Entonces, los enfrentaremos juntos. Estoy lista para lo que venga. La señal de su resolución se expandió, ahora era su tiempo de liberar el potencial de una nueva historia, aunque fuera un camino lleno de riesgo y revelaciones inquietantes. Adriana esperó que, al afrontar lo desconocido, finalmente chocara con su verdadero ser, la verdad. Sin embargo, ya no sería un misterio por descubrir, sino un viaje de crecimiento que estaba a punto de comenzar. ¿Cómo estaban dispuestos a enfrentar el legado de una historia que podría cambiar su percepción de la familia y a sí mismos? La tormenta estaba lejos de calmarse, apenas asomaba su sombra a la distancia. Mariana respiró hondo mientras salían de la habitación, el eco de las palabras de Gabriel resonando en su mente. Había un fuego nuevo en su interior, pero también una inquietud que crecía con cada paso. La pregunta sobre el legado de su abuela le resultaba cada vez más apremiante. Tenía que saber más, no podía permitir que las decisiones de su familia determinaran su futuro. Aquella búsqueda no solo se trataba de desvelar secretos,
Era un acto de liberación personal. Decidida, se propuso explorar sus raíces. Los recuerdos de su infancia empezaron a sumergirse en su mente, imágenes de su abuela sonriendo mientras le contaba historias que ahora parecían cargadas de significado. Historias que había tomado a la ligera en su adolescencia, dejándolas consumirse en el olvido. ¿Qué más habría detrás de aquellas narraciones que solía escuchar? Mariana sabía que una investigación de su pasado era vital, no solo para comprender quién había sido su abuela, sino para definir quién quería ser ella. Se sentó en su escritorio esa misma noche. No había tiempo que perder. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir preguntas. ¿Cuándo llegó su abuela a este país? ¿Qué decisiones tuvo que tomar en esos momentos cruciales? Preguntas que resonaban con la esperanza de encontrar respuestas que iluminaran su presente. La escritura fluía de su mano, pero, de repente, la duda se hizo presente, perturbando su enfoque. ¿Y si todo lo que descubriese la sumergía en un dolor más profundo? Con un suspiro profundo, aplastó la incertidumbre. No estaba dispuesta a dejarse dominar por el miedo. Era el momento de invertir esa energía en algo productivo. En lugar de preguntarse lo que podía perder, optó por considerar lo que podía ganar. La liberación de sus ataduras emocionales comenzaría a partir de su propia elección de afrontar la verdad. Al día siguiente, decidió visitar la casa de su abuela, un lugar repleto de ecos del pasado, donde los muebles aún parecían llevar los recuerdos de quienes habían vivido allí. Las paredes, aunque silenciosas, parecían saber más de lo que ella imaginaba. Al entrar, el olor a madera pulida y recuerdos la envolvió. Sabía que entre aquellas cosas había documentos relevantes, cartas o quizás incluso fotografías que pudieran revelarle aspectos de la vida de su abuela que no había conocido. Mientras revisaba las pequeñas cajas de recuerdos, encontró un diario. Estaba polvoriento, pero cada página parecía estar llena de promesas ocultas. Su corazón se aceleró. ¿Sería posible que aquel diario guardara las respuestas que tanto deseaba? Con cuidado, comenzó a leer. Más allá de las palabras, se sintió conectada a su abuela. Sin embargo, con cada página, también resonaba la angustia silenciosa de las decisiones difíciles que ella tuvo que tomar. Los relatos se tornaron cada vez más significativos, mostrando la lucha interna de su abuela, las decisiones de vida y la lucha por la felicidad, que en muchos casos se dieron en detrimento de su propio bienestar. Mariana comprendió que cada elección había marcado no solo su camino, sino la continuidad de su legado familiar. ¿Y si no puedo cargar con las mismas sombras?, se cuestionó. La idea de repetir la historia de su abuela la aterraba. Sin embargo, en un rincón de su mente, una brizna de esperanza se asomaba ante la posibilidad de que podía escribir su versión, de que cada día era una nueva hoja en blanco. Con cada entrada del diario, Mariana estaba tomando más conciencia de su propia voz y la fuerza que comenzaba a fluir de ella. Había empezado a descubrir no solo el dolor de una historia familiar, sino también la resistencia y la valentía que había en su sangre, pero algo más la inquietaba. Si su abuela había decidido sacrificarse en ciertos momentos, ¿cuáles serían los límites que Mariana estaba dispuesta a cruzar en nombre de su propia felicidad? Esa pregunta reverberaba en su mente, desafiándola a confrontar los límites de su propio sacrificio. Sabía que la siguiente etapa de su viaje sería aún más complicada, un campo de pruebas donde tendría que definir lo que valoraba realmente. Mientras cerraba el diario, sintió un giro en su interior. Su búsqueda apenas comenzaba, y con todo lo que había descubierto, la maraña de secretos estaría al borde de desvelarse. Pero también sabía que los sacrificios se presentaban no solo como opciones, sino como lecciones que debía aprender para poder tomar decisiones de forma consciente. La chispa de su descubrimiento había iniciado un fuego que podría consumirla si no podía controlar su propio destino. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que aún le aguardaba? La historia de su abuela, la felicidad de su propio camino y el futuro que deseaba construir la confrontaban en un mismo camino. Mariana no solo necesitaba respuestas, necesitaba claridad sobre lo que estaba dispuesta a sacrificar. La búsqueda de su verdad continuaba, pero el viaje se tornaba más intrincado a medida que se acercaba a las decisiones que darían forma a su futuro. La pregunta era, ¿podrá Mariana aprender de su pasado sin dejarse arrastrar por sus sombras? Mariana despertó al amanecer con la firme resolución de adentrarse en el oscuro laberinto de su historia familiar. La inquietud y la curiosidad se entrelazaban en su mente mientras recordaba las páginas del diario. Aún resonaban las palabras de su abuela,
las decisiones pequeñas son las que moldean el destino. Las horas pasaron rápidamente, y se dio cuenta de que estaba ante un reto mayor de lo que había anticipado. Impelida por una nueva determinación, planeó un camino claro. Primero, tenía que hablar con su madre. Sabía que, a pesar de la reticencia de su progenitora respecto al pasado, había secretos que podrían abrirle una puerta hacia el entendimiento. Cada conversación sería una revelación, cada silencio, un grito. Sin embargo, la idea de confrontar a su madre la llenaba de temor. Las viejas heridas podrían reabrirse. Mientras se preparaba para la charla, Mariana sentía una presión en su pecho, una mezcla de ansiedad y adrenalina. Si mi abuela pudo enfrentar sus demonios, yo también puedo, se recordaba, tratando de calmarse. Ese día, el sol brillaba intensamente, como si el universo aprobara su decisión de buscar respuestas. La reunión se desarrolló en un ambiente tenso. Su madre, con la mirada distante, no parecía dispuesta a compartir. Sin embargo, Mariana expuso sus hallazgos sobre el diario con sinceridad. Mamá, siento que entender la historia de abuela es fundamental para mí. Necesito saber cómo se enfrentó a sus sacrificios, afirmó, manteniendo la vista fija en ella. Sus palabras flotaron en el aire, llenando la habitación con una carga emocional palpable. Finalmente, su madre cedió. La voz temblorosa contaba historias de juventud, de sueños perdidos y sacrificios silenciosos. Pero para Mariana, cada relato de sufrimiento era también un acto de desafío. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, mientras la rabia y la tristeza se entrelazaban en su interior. Porque no quería que sufrieras, replicó su madre, mientras el dolor reflejado en sus ojos hablaba de historias no contadas. Mariana comprendió en ese instante que la historia de su abuela no era solo un eco del pasado, sino una advertencia, un aviso para no repetir ciclos viciosos. Al concluir la conversación, una sensación de liberación envolvió a Mariana. Había enfrentado no solo a su madre, sino también a sus propios miedos. Se dio cuenta de que, pese a haber podido perder su esencia en la búsqueda de la felicidad ajena, podía redefinir lo que significaba la felicidad para ella misma. Había trazado un paso firme hacia el futuro. No obstante, una pregunta permanecía en su mente: si conocer la historia podía brindarle la claridad que deseaba, ¿cuál sería el siguiente paso? Había comenzado a desplazar las sombras de su familia, pero enfrentarse a su propia verdad resultaría igualmente aterrador. Mariana sabía que no había vuelta atrás. Lo que había descubierto la empujaba hacia adelante. La conexión con su abuela, ahora más palpable, parecía ser una guía, y el diario estaba lleno de secretos que podrían revelar aún más sobre los sacrificios. Pero en la próxima etapa de su viaje, tendría que abrir nuevos frentes. Sin embargo, la revelación que encontró en el diario sobre un viejo amor prohibido de su abuela comenzaba a inquietarla. ¿Sería capaz de continuar con esta búsqueda sin permitir que las sombras del pasado moldearan su presente? Con cada nuevo hallazgo, se planteaba más preguntas de las que respondía. Mariana, decidida, sabía que todo lo que había logrado hasta ahora era solo el principio. Mientras cerraba los ojos por un momento, la promesa de un nuevo día la invadió. La inquietud de enfrentar lo que venía moraba en sus pensamientos. Tenía que estar lista para descubrir no solo el amor perdido de su abuela, sino también cómo ese amor había moldeado su propia historia. ¿Estaría Mariana dispuesta a cargar con el peso de secretos revelados que transformarían su propia vida? Su próximo paso podría significar la verdad que tanto anhelaba, pero también una carga que nunca anticipó llevar. Mariana se sentó en la pequeña mesa de su cocina, el diario abierto frente a ella. El viejo papel amarillento pareciera susurrar secretos a cada vuelta de hoja. Ya no era solo un legado de su abuela, se había transformado en un mapa emocional que delineaba un camino hacia la autocomprensión. Las palabras caladas por el tiempo se estaban convirtiendo en el motor que impulsaba su búsqueda. Sin embargo, al sumergirse en las memorias de su abuela, una inquietante sensación de duda surgía. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por descubrir la verdad? Mientras leía sobre su abuela, las descripciones de un amor apasionado se entrelazaban con las traiciones de un pasado oculto. El amor prohibido destilaba promesas y aspiraciones que empujaban a Mariana a reflexionar sobre sus propias decisiones amorosas. Ella también había conocido el amor en sus formas más complicadas, pero siempre había mantenido un control que su abuela no pudo mantener. ¿Sería posible que su historia se repitiera si no tomaba medidas decisivas, con un torrente de emoción y un nuevo propósito,
decidió que la próxima etapa de su búsqueda empezaría por desenterrar la figura de aquel amor prohibido. Si de verdad quería comprender a su abuela, necesitaba conocer al hombre que había deslumbrado su vida de tal manera. Al buscar en el diario, notó que mencionaba un lugar en particular, una pequeña cafetería en su ciudad natal, donde solían encontrarse en secreto. Mariana se planteó ir allí. La idea de caminar por las mismas calles, de sentarse en la misma mesa donde se habían gestado momentos únicos, le producía una mezcla de miedo y emoción. Sin embargo, al pensarlo, una voz interna le susurraba que debía reflexionar sobre su propio amor, su relación con su marido y cómo las decisiones relacionadas con su vida afectaban su futuro. Sería una prueba de su valentía. La decisión de visitar la cafetería era, entonces, más que un acto de indagación, era un acto de confrontación con sus propios sentimientos y los fantasmas que aún habitaban en su mente. ¿Destilaría ese encuentro recuerdos de ella misma y de la relación que había forjado hasta ese momento? Volver a conectar con las bases de su historia parecía ser el primer paso hacia la transformación personal. Al llegar al lugar, las imágenes de sus propios momentos felices comenzaron a fluir. Observó con atención los rostros de los demás, parejas riendo, amigos conversando, pero en su interior, un torrente de incertidumbre se agolpaba. ¿Habría algunas lecciones que aprender en esas paredes que la vieron crecer? Tendría que ser un acto de balance entre el pasado y su presente, un intento de reconciliar su historia familiar con la suya. Mientras se sentaba y sostenía una taza de café humeante entre sus manos, comenzó a cuestionarse cómo los secretos de su abuela habían moldeado su enfoque hacia el amor y las relaciones. Esa revelación la sumió en un estado de reflexión profundo. En cada sorbo, sentía que también degustaba la herencia emocional de generaciones pasadas, una receta de amor y sacrificio que todavía influía en su vida cotidiana. Despertar una vez más a esos sentimientos la llevó a un nuevo dilema. Debería compartir su descubrimiento con su marido, sabiendo que ciertos secretos podrían alterar la percepción que él tenía sobre su familia. La confrontación con su historia y con su presente la llevaban a cuestionar la levedad de las decisiones que había tomado. Más que nunca sentía la necesidad de ser auténtica, tanto consigo misma como con su pareja. Sin embargo, Mariana sabía que a la sombra de cada decisión también acechaban implicaciones no deseadas. El encuentro no solo con su abuela, sino también consigo misma, estaba apenas comenzando. La idea de la verdad, tan difícil de abrazar, se erguía como un faro que iluminaba el camino. Estaba en la antesala de revelaciones que podrían dar un giro a su vida. ¿Sería capaz de enfrentar las verdades que se escondían detrás de las historias de amor perdido y de decepciones familiares? La conexión con su abuela prometía ser liberadora, pero también amenazaba con desmantelar las bases de lo que creía saber. ¿Estaba lista para abrir ese Pandora de emociones que podría cambiar el curso de su vida por completo? La siguiente página del diario podría contener esa respuesta, y la expectativa ahora mezclaba curiosidad con un poco de miedo. Mariana se encontraba sentada en la pequeña mesa de la cafetería, el aroma del café recién hecho inundando su ser, mientras el murmullo de risas y conversaciones se entrelazaban como notas de una melodía a la que nunca había dejado de prestar atención. Pero hoy eran diferentes, más intensas, como si entonaran una canción de valentía en la que protagonizaba su propia historia de descubrimiento. Había llegado a la café de su abuela con el propósito de entender, no solo su pasado, sino su presente y futuro. Cada sorbo de café la acercaba a la esencia de quien había sido Carmen, a su legado oculto entre las páginas del diario que había leído. Retrospectivamente, Mariana se dio cuenta de que no deseaba repetir los patrones de sacrificio que habían marcado a su abuela. En lugar de invisibilizarse en sus elecciones, ahora podría convertirse en la arquitecta de su propia vida, con cada decisión forjando libremente su camino. Al salir de la cafetería, el aire de Madrid le recorrió el cuerpo como un nuevo aliento de vida. Llevaba consigo un mapa emocional que la guiaba hacia una resolución: entender que la historia de su abuela no debía ser una carga, sino una motivación para forjar su voz y la de sus estudiantes. Regresó a la clase como si llevara un nuevo abrigo. Las historias florecían en su mente, listas para ser compartidas, y, lo más importante, decidió que dejaría que su propia voz resonara en cada rincón del aula. Mariana se levantó con mayor confianza, enfrentando las dificultades que la habían acompañado antes con una determinación renovada. Sin ese miedo agazapado en su pecho, comenzó el nuevo proyecto del mural que tanto había deseado. Y si las narrativas de sus alumnos reflejaban también sus deseos de ser escuchados,
sus luchas y triunfos, al entrar en el aula, sintió que el espacio vibraba con una energía diferente. Ya no era un lugar solitario donde su voz se perdía, sino un refugio donde todas las historias podían coexistir. Mariana tomó la palabra y compartió algo antes impensable, no solo la importancia de sus historias, sino también su propia historia de autodescubrimiento. Habló sobre su abuela, sobre sacrificios, alegrías y las sombras que ahora entendía como lecciones valiosas. Vio las miradas expectantes de sus estudiantes. Cada rostro era un lienzo en blanco, listo para ser coloreado con matices de vida. Al finalizar su relato, la atmósfera del aula cambió. Las sonrisas reemplazaron viejas risas burlonas. Los chicos estaban listos para enfrentar sus propias historias. Logró que cada alumno, a su manera, hablara de lo que les había marcado. Al escuchar sus relatos, Mariana comprendió la conexión que había logrado entre ellos. El mural pronto se convirtió en un vibrante tapiz de colores e historias. Cada fragmento de vida reflejaba la resiliencia. Aquella colectividad de vivencias mostraba que cada sacrificio podía traer un aprendizaje valorado. Las sombras estaban ahí, sí, se posaban como testigos de la experiencia, pero, más importante aún, eran acompañadas de una luz nueva que las iluminaba y las transformaba. En el cierre de ese proyecto, Mariana se sintió inevitablemente conectada con su abuela. Era como si Carmen, de alguna manera, le hubiera transmitido la voz que siempre había querido que se escuchara. La vulnerabilidad que había abrazado entre sus estudiantes había creado un espacio de autenticidad. Había renacido en su carga emocional y, a la vez, había liberado aquellas sombras que la mantenían anclada. La satisfacción de haber logrado ese paso se traducía en cada sonrisa y mirada agradecida que recibía, en los aplausos que resonaban en la sala de clase. El reconocimiento no tardó en llegar. La dirección del colegio decidió destacar el proyecto en el próximo boletín escolar, resaltando la metodología innovadora de Mariana al enseñar historia a través de experiencias personales. El escucharse y sentir esas voces resonar la llenaba de nueva energía. Sabía que lo había logrado. Había convertido su desafío personal en herramientas de enseñanza y, a su vez, era un claro recordatorio de la historia de su abuela. Delante de un espejo, al llegar a casa, Mariana sonrió con renovada confianza, reconociéndose en sus propios ojos. No solo había superado su miedo a ser vista, sino que había encontrado su esencia en la voz de Carmen. Había cultivado su legado en lugar de huir de él. Con el diario de su abuela en la mano, se prometió seguir excavando en sus historias y, sobre todo, a vivir sin miedo. Mariana estaba lista para escribir los capítulos que aún le quedaban por descubrir, con el compromiso de ser la voz que nunca se ahogaría, la voz que resonaría para siempre. El tiempo de las sombras había quedado atrás. Mariana había conquistado su historia y la de su abuela. Había transformado su viaje de dolor en un sendero hacia el empoderamiento personal y el reconocimiento profesional. Cada paso que había dado la había llevado hacia un futuro lleno de luz, y ahora, les hago un llamado urgente. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final transformador. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.